Pablo Espinosa de los Monteros. Él es consultor en comunicación política, y Augusto Reynot, analista político y asesor legislativo. ¿Cómo María, están? Muy muchas buenas noches. Qué gusto tenerlos aquí a los ¿Qué dos. onda, María? ¿Cómo andamos? Pues andamos enojados, ¿no? Yo no. ¿No? Bueno, salgamos con esta. ¿Ustedes creen, con respecto de la elección, estamos en redes y fuera de ella, porque no es el único espacio público en donde es evidente que este fenómeno está ocurriendo? ¿Estamos más polarizados que en la elección? ¿Está la gente más enojada, menos? ¿Cómo lo sienten ustedes? Mira, yo creo que tiene que haber una distinción aquí entre lo que es la discusión pública en redes, en los medios de comunicación, etcétera, y el estado en el que está el país en relación con el gobierno entrante, ¿no? Yo creo que si hacemos una comparativa entre los números de aprobación con los que entra López Obrador al nuevo gobierno y esta polarización que sí existe en redes sociales, la diferencia es abismal. Son dos mundos. Sí, ¿no? así es. Entonces, yo más bien pensaría que hay nuevas estrategias en las que intervienen cuentas automatizadas, que son los bots, estos troles también que son como golpeadores digitales, y combinando la coyuntura política y el nerviosismo que hay, que sí lo hay, de un nuevo gobierno y todas las expectativas que este gobierno genera, creo que va más o menos por ahí la discusión. ¿Dirías, Juan Pablo, que los bots, para no ir más lejos, ¿no?, estaban activos en la campaña, descansaron y están rehabilitándose, o han estado todo el tiempo? Yo creo que están más activos que en la campaña. Creo que el nivel de complejidad de esas estrategias también está elevándose un poco. Es decir, no es la misma tener una granja de bots automatizada que solamente está reproduciendo algún tipo de contenido, allá personalizar más ese tipo de cuentas y que interactúen con cuentas que sí son reales y generen conversación entre ellos. Está pasando, por ejemplo, ahorita con la caravana migrante que está pasando por México. Acabo de leer un artículo en el Slate que el 60% de la conversación sobre la caravana fue conducida por bots. Entonces, una cosa es que un bot exista para posicionar un mensaje que muchas veces se queda en el aire, y otra cosa es que un bot esté ya empezando a intervenir en conversaciones públicas, ¿me entiendes? Entonces, la complejidad sí es diferente. ¿Cómo lo ves tú, Augusto? Bueno, a mí me gustaría hacer primero una acotación. Yo creo que está muy bien que no le tengamos miedo a las palabras y que haya conflicto. La política es conflicto, la política es tomar posiciones, es defender ideas. Juan Pablo y yo tenemos ideas muy diferentes, estamos polarizados y no nos estamos dejando de hablar. Y creo que hay algo importante. Provenimos de una cultura política que es adversa al conflicto. El PRI como sistema, como partido, es un partido que, a pesar de que era muy poderoso, muy hegemónico, le tenía mucha adversión al conflicto. Era mal visto, ¿no? La narrativa era la unidad nacional. Unidad. Y sí había consenso, y sí había, por supuesto, mucho conflicto, pero se canalizaba institucionalmente en un círculo muy cerrado, Así es. verticalmente, y era de mal gusto que hubiera conflicto, ¿no? Era sospechoso, era quien metía conflicto, era revoltoso, y lo vemos ahora que el PRI y el PAN, que también ha sido gobierno, que son oposición, como que no se hallan, como que no entienden que pues, la política es hacer eso. Digo, es un poco como contexto. Entonces, la verdad es que yo celebro que sí estamos diciendo cosas. Yo, cuando López Obrador decía, por ejemplo, que está bien y le va a seguir diciendo fifí a los medios, yo creo que está muy bien. Me gustan más posiciones como la de algunos comentaristas, que hasta se ponen la playera y le dan un poco la vuelta y asumen algo que es peyorativo, le dan la vuelta y dicen, pues sí, yo soy fifí, que es algo que Morena hizo muy bien, por ejemplo, cuando les empezaron a decir chairos, y que en algún momento dejó de ofenderles y lo asumieron como algo hasta de orgullo, ¿no? Y dijeron, sí, yo soy chairo, tú eres derechairo. Entonces, yo partía de esa base. El conflicto no está mal y hay que perderle miedo a que la política es conflictiva. A ver, yo estoy de acuerdo contigo. No está mal si es el conflicto y la diferencia de opiniones genuino. Pero esta polarización no espontánea, ¿no? Provocada o alimentada artificialmente, ¿esa qué te parece? Esa es problemática, pero a ver, aquí yo tengo una diferencia. Juan Pablo seguramente sabe más,
porque es más técnico en estos temas, qué tanto hay más bots, qué tanto hay más estrategias. Pero yo a quienes polarizan en redes, en mis propias redes y en otras redes ahí alternas que se rumora que tengo, luego lo estuiteo, yo a quienes me atacan, a quienes me dicen que soy facho, que me dicen, son personas de carne y hueso, que tienen nombre y apellido bastante identificables. Digo, en mi caso son de la Cuarta Transformación, porque pues, bueno, yo soy anti-Cuarta Transformación. Del otro lado a lo mejor podrían decir lo mismo, pero yo los veo muy de carne y hueso. O sea, yo a los comentaristas... Yo he visto de todo. Ahorita yo los veo muy de carne y hueso y yo veo, y lo hablábamos hace rato, yo creo que sí hay una pauta de que cuando tu líder moral, político, presidente electo, sanciona ciertos comportamientos hacia la prensa, ciertos desplantes hacia empresarios, en general hacia diferentes sectores sociales, pues yo no creo que se necesite una estrategia maestra de bots detrás. Es decir, si yo soy un becario de redes, vocero de la Cuarta Transformación, y veo que el primero que está propiciando este tipo de lenguaje es el presidente electo, pues por supuesto que me subo al tren. Yo insisto, yo veo que a los que acosan a periodistas, a comentaristas, a intelectuales en redes, yo tengo muy claro cómo se llaman y que son personas de carne y hueso y que tenían ahí programas tanquetos, ¿no? O sea, a eso iba, ¿no? ¿Quiénes son los responsables de la polarización? Mira. ¿Y un responsable es el presidente electo, Juan Pablo? Yo creo que no. Mira, en primer lugar, fifí no es peyorativo. a mí me encanta. O sea, no es peyorativo. Call me fifí. Sí, Si call se me fifí. hincha. Sí, no es peyorativo. Yo creo que es una forma humorística de indicar ciertos privilegios, ¿no? Es una caricatura, sí. Sí, una caricatura. Ahora, se dice, toda esta polarización que genera este discurso, que a mí me parece muy importante que un presidente tenga posturas, sobre todo tomando en cuenta el robot que tenemos en Los Pinos ahorita, que no toma postura de absolutamente nada. Un presidente que tenga una relación horizontal con la prensa me parece positivo, pero mucha gente dice, oye, estos adjetivos están provocando polarización. Yo creo que no. Yo creo que lo que provoca polarización viene desde abajo, y viene desde la información, y viene sobre todo de... ¿Qué quieres decir desde abajo? Desde abajo me refiero todas las cadenas de WhatsApp que recibes al día, que son entre noticias falsas y dichos editados y combinaciones de verdades y verdades a medias y que se reproducen en todo el país. Eso me parece todavía mucho más peligroso. Tenemos que recordar que en México las noticias falsas ya están matando, son mortales. Estos linchamientos que hubieron en Puebla recientemente vienen a partir de una serie de desinformación que se colocó en cadena y que se desenvolvió en asesinatos. Entonces yo creo que aquí lo que tendríamos que apostar, más allá de la polarización, y a mí me encanta el conflicto, creo que la democracia es conflicto y la política se utiliza para poder resolver esos conflictos, tendríamos que pensar más en términos educativos, de cómo educamos a la gente y sobre todo a las nuevas generaciones, en no caer en estas malas prácticas para la utilización de Internet y redes sociales. Yo les preguntaría a los dos, Augusto, ¿cómo le bajamos entonces al insulto, a la descalificación, si no a la polarización, digamos, a la diferencia de opiniones? ¿Cómo sí le bajamos a la descalificación, al insulto, a la grosería? Yo creo que un primer paso fundamental, y me sorprende que muchos comentaristas no lo hagan, es no responder a los mentecatos. A mí me sorprende cómo muchas personas que tienen mucha influencia en redes sociales, que tienen una gran autoridad moral, intelectual, empiezan a dialogar con algunos bots, quizá, algunas personas reales, que están siendo ofensivas, que están diciendo cosas de las que no tienen idea, que es claramente una agresión y una provocación. Como muchas figuras que tienen esta influencia les responden. A mí me choquean. Entonces yo creo que un primer paso es no acusar recibo cuando es claro que tu interlocutor no quiere un diálogo, ¿no? Quiere una ofensa, quiere un ataque. Y ahí sinceramente muchas personas, a mí me sorprende cómo siendo tan inteligentes, con tanto reach, ¿no?, en redes sociales, lo hacen. Creo que ese es un primer, digamos, ingrediente indispensable, ¿no? Y es muy fácil identificar quién quiere un diálogo y quién no, me parece, ¿no? Es un poco un tema de sentido común. Y otra cosa creo que es también a quienes sí vale la pena, un poco al revés, ¿no? O sea, a quienes sí vale la pena, aunque sean diálogos fuertes, aunque sean diálogos muy, muy intensos, eso es promoverlos. Y yo creo que, o sea, estoy de acuerdo en el que tiene que haber un poco de pedagogía, ¿no?, en las redes sociales,
pero creo que esa pedagogía no es, pues no es por decreto, no es, un poco creo que coincidimos, no es con regulación. Sí, no, es autorregulación. Es autorregulación y eso únicamente me parece que se hace ejerciéndolo, es practicándolo, ¿no? Y es dándose cuenta de qué funciona y qué no.